Uno de los múltiples análisis que hay que hacer sobre este homicidio es que no es un caso aislado, es parte de un contexto mexicano en el que las y los integrantes de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares no rinden cuentas sobre sus actos. Sobre esto vamos a platicar con el maestro Santiago Aguirre, quien es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Bienvenido, maestro, gracias y qué gusto saludarte otra vez. Hola Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes, siempre un gusto estar en tu espacio. Buenas tardes también al auditorio. Todo nuestro. Maestro, ustedes fueron de los primeros en apuntar que esto que había pasado, este retén, detén arbitrario, este homicidio que no debió ser por el uso excesivo de la fuerza, este uso letal, digamos, de la fuerza de las autoridades, no es un caso aislado, es más bien la constante y no tenemos información sobre todos los hechos anteriores que debieron prender alarmas. Si quiere, cuéntenos un poco sobre lo que ha registrado el Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Sí, claro, Luis. Ante todo decir que es una tragedia, que es doloroso que vidas jóvenes de mexicanos y de mexicanas sigan terminando de forma abrupta por la violencia que hay en el país. Y en segundo lugar, como organismo de derechos humanos, no somos los representantes de la familia, y lo subrayo para también distanciarnos de estas pseudoorganizaciones que de pronto aparecen sin legitimidad, como lo vimos en el caso de Devani en Nuevo León. Pero como Centro de Derechos Humanos que ha venido observando los impactos de la militarización de la seguridad pública en los últimos 15 años en México, sí nos parece que este muy lamentable evento se inserta en un patrón más amplio en el que con demasiada frecuencia las Fuerzas Armadas han hecho uso excesivo y desproporcionado de la fuerza letal. Y hoy que la Guardia Nacional ha perdido su carácter civil en los hechos para convertirse en una expresión más del ejército, vemos penosamente que esos patrones continúan. La Ley Nacional de Uso de la Fuerza obliga a todas las corporaciones, y entre ellas la Guardia Nacional, a generar informes pormenorizados cada vez que haya un evento en el que empleen la fuerza letal. Lo que hemos documentado en los últimos 3 años es que la Guardia Nacional es excesivamente opaca en el cumplimiento de esta obligación, no transparenta en los informes pormenorizados de uso de la fuerza y sí continúa con el patrón de eventos en que se emplea la fuerza letal. Los datos a los que hemos podido acceder indican que en los últimos años son al menos 95 personas que han sido privadas de la vida por la Guardia Nacional. La Guardia Nacional hace una distinción en sus registros y dice que en algunos casos se trataba de agresores. Esta es una categoría muy problemática desde la óptica de los derechos humanos porque no sabemos si en efecto se trató de un uso proporcional de la fuerza letal, pero en todo caso esta cifra da cuenta de que seguimos en el patrón que se ha documentado en los últimos años y que ante esa realidad es muy importante que haya controles firmes. Y penosamente no estamos viendo eso en el caso de la Guardia Nacional. Controles internos como su unidad de asuntos internos tienen una integración netamente castrense, incluso por militares que tienen un antecedente preocupante en materia de derechos humanos. Y respecto de los controles externos, los vemos muy autoinhibidos. Dabas cuenta ahora del comunicado de la CNDH, penosamente hay que decir que salió hace algunos minutos. En el pasado, ante un presunto caso de ejecución arbitraria, inmediatamente se hacía un pronunciamiento del Ombudsman Nacional y se iniciaba de oficio la investigación correspondiente. Entonces, en esta realidad es que expresamos nuestra preocupación porque nos parece que la Guardia Nacional está continuando los patrones que ya le conocemos al Ejército y a la Marina de poca rendición de cuentas, de mucha opacidad, de exceso en el uso de la fuerza letal, y porque vemos también que los controles que deberían estar monitoreando estas situaciones están francamente echados para atrás. Sobre todo porque estamos en un contexto de reforma al respecto, ¿no? Estamos debatiendo precisamente si, digamos, se incorpora por completo al poder castrense o más bien seguimos pugnando por las cuentas desde y para el poder civil. Por eso es súper importante analizarlo con las consecuencias, como son este terrible homicidio que ya narrábamos. Santiago, y también decir, la estrategia, digamos, de desarticular al crimen organizado claramente no ha funcionado. Estos retenes son una situación de terror para la ciudadanía. La verdad es que sean falsos, porque hay un montón falsos, o verdaderos, no dan tranquilidad a la gente. Entonces, ¿por qué no ha cambiado, digamos, este tipo de operativos? Así es, Luisa. El gran ausente en esta estrategia es el factor
de la justicia, de tener una procuración de justicia abocada a desmantelar redes criminales con investigaciones complejas y no distraída en otras cuestiones, y hoy penosamente no es ese el caso de la Fiscalía General de la República. Y lo que vemos entonces es un despliegue territorial con poca inteligencia, protagonizado por las Fuerzas Armadas, que acude a métodos que ya en el pasado fracasaron, como son estos retenes. El propio boletín de la Guardia Nacional genera una explicación muy cuestionable de lo que ocurrió en la ejecución arbitraria, triste y lamentable de este joven estudiante, porque sugiere que sus elementos activaron el uso de la fuerza ante el mero hecho de que el vehículo en el que se desplazaban los estudiantes aceleró en una brecha rural. Este propio uso de la fuerza continúa con los patrones que le conocimos al ejército en los últimos años y pone en peligro a toda la población, porque ocurre precisamente lo que señales, no muestra que haya una gradualidad en la decisión de hacer uso de la fuerza letal, cuando un elemento del ejército o de la Guardia Nacional, por su propio entrenamiento, debe saber que disparar contra un vehículo en movimiento en las zonas en las que se le disparó a este vehículo puede ocasionar la muerte de las personas. Es decir, no sería un delito culposo, hay un elemento de dolo eventual que debe ser debidamente sancionado. Es preocupante que estemos acudiendo a estos métodos de nuevo y da cuenta de algo que hemos señalado los organismos de derechos humanos. Es relevante que el presidente de la República dice: hoy las órdenes han cambiado y no hay la instrucción de violar derechos humanos, pero si eso no se acompaña de investigaciones sobre los hechos en donde presuntamente se habrían dado estas órdenes en el pasado reciente, va a ser insuficiente para desmontar los patrones en los que estamos, pero además estamos ante inercias en el uso de la fuerza que no solo obedecen a órdenes explícitas, sino a patrones de actuación que se instalaron en las instituciones después de 3 lustros de uso desproporcionado de la fuerza. Entonces, decir que las órdenes han cambiado no va a impedir que sigan ocurriendo actos como este de Guanajuato, y por eso, como sociedad, tenemos que seguir teniendo la lupa sobre estos casos y la exigencia de que no queden en la impunidad, y alertar de que esto es lo que puede ocurrir si se le entrega ya plenamente en el ámbito jurídico la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Maestro Santiago Aguirre, te lo pregunto siempre, pero bueno, no puedo dejar de insistir en el tema, y menos en un momento como este de discusión, porque, por supuesto, nadie quiere militares en las calles, ¿no? Creo que eso lo hemos dicho una y otra vez, pero también es cierto que hay muchas zonas pues profundamente infiltradas en todos sus poderes por el crimen organizado, ¿no? Policías locales rebasadas, policías estatales, bueno, intentos hasta de policías comunitarias, es decir, hay muchas armas por todos lados en este país y muy poca seguridad y pocas garantías de los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la conversación que tendríamos que tener? Y por cuestión de tiempo, perdóname, te sumo otra pregunta, porque otro tema de coyuntura es la reciente aprobación de la creación de este Centro Nacional de Identificación Humana. En un contexto de violencia, pues todas las aristas, digamos, de combate a la injusticia o de intento de hacer justicia se hilvanan, ¿no? Así es, Luisa. La conversación tendría que estar girando en torno a qué se está haciendo en el ámbito de la justicia. ¿La justicia federal para desmantelar redes criminales está cambiando o está acudiendo a los esquemas del pasado? Y 2, ¿cómo estamos invirtiendo en policías locales robustas que cubran las aristas de la seguridad que un cuerpo de alcance nacional militarizado no alcanza a cubrir? Eso, aunado a un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las labores que hoy realizan, tendría que hacer la gran apuesta de seguridad en el ámbito nacional. A nadie escapa que hay regiones del país en donde pensar en un retiro súbito de las Fuerzas Armadas generaría más vulnerabilidad. Claro. Pero de eso a pasar al extremo contrario, que es mantenerles de forma permanente y adscribirles la Guardia Nacional, hay una distancia muy preocupante. Y sobre lo segundo, Luisa, sin duda es una muy buena noticia frente a la tragedia que es la crisis forense, que se apueste a la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana. No se habría alcanzado
este resultado sin el empuje de la Comisionada Nacional de Búsqueda, de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Que se apruebe por unanimidad la reforma da alguna esperanza de que por fin la clase política entienda la magnitud de la crisis, pero la gran pregunta es, ¿cuáles van a ser los recursos para que este Centro Nacional de Identificación sea operativo y lo sea pronto? Porque aún no están asegurados. Pues te agradezco muchísimo, maestro Santiago Aguirre, como siempre, la conversación, estos minutos de análisis. Ojalá sigamos conversando rumbo a esta discusión en las cámaras. Te mando un abrazo por lo pronto. Claro que sí, Luisa, siempre un gusto y un saludo al auditorio. Buena tarde. De vuelta, muy buena tarde. Vamos a revisar lo que está pasando con este campamento Triqui. Usted recordará que estas personas